Amigos, muy buenas tardes. Les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza para un resumen más de nuestro programa del sábado anterior, Mundo Sustentable. Y en esta ocasión tuvimos dos temas muy interesantes, pero pues empecemos con el primero, que son las conexiones sustentables y la innovación en canalización de cableado, que estuvo a cargo del ingeniero Cristian Alfredo López Santillán, que es el gerente de ingeniería y proyectos de la compañía Charofil. Y con respecto a esto, yo siempre lo he dicho que, por ejemplo, un edificio, una torre alta o un centro comercial, pues siempre tiene lo que es el cableado de fuerza, de comunicaciones, de telefonía, de datos, y pues esto hay que llevarlo a través de algún conducto o de algún elemento, pero ya está la cantidad de cables que se manejan en estas construcciones que es necesario utilizar elementos de mayor tamaño. Y pues hace muchos años se desarrolló precisamente las charolas para cableado. Y yo lo veo como si fuera la columna vertebral del edificio, en donde van la cantidad de cables y se van ramificando para abastecer los diferentes áreas y los diferentes servicios. Pero y compañías como Charofil pues se encargan de fabricar todo este tipo de productos. Pero escuchemos en la voz de Cristian Alfredo quién es Charofil y qué es Charofil. Platícanos, ¿quién es Charufil? Bueno, Charofil es una empresa, como ya bien dijeron, 100% mexicana, ya tenemos 31 años en el mercado y nos dedicamos a lo que es la manufactura, fabricación de diferentes sistemas portacable. Pueden ser diferentes tipos como charola de tipo malla, bandejas de fondo sólido, perforado, ducto cuadrado, en fin, todo este tipo de infraestructura que se utiliza para cables, ¿no? Tanto telecomunicaciones, eléctricos, alimentación, CCTV, vaya. Este tipo de cables es lo que nosotros le damos el soporte y el medio por donde ir. Bien, pues todo esto, aparte de que nos ayudan y nos facilitan precisamente la instalación, porque además debo de reconocer que este tipo de charola nos permite que la instalación sea mucho más ágil en las obras y además dañar mucho menos los cables, ya que cuando introducimos cables en una tubería, pues tenemos que jalar, tenemos que darle tirones a los cables y muchas veces llegamos a reventar, sobre todo aquellos cables de comunicaciones que son muy delgados. La fibra óptica no la podemos tratar tampoco a jalones y a tirones. Entonces, este tipo de conducción del cableado pues nos facilita y nos optimiza el tiempo de obra, ya que la instalación es mucho más rápida y además daña mucho menos los cables. Pero hemos visto también en muchas ocasiones que hay productos que llamamos sustentables, pero que su fabricación no es sustentable. Y veamos cómo Charofil está contribuyendo con la sustentabilidad y con el medio ambiente, no solo con sus productos, sino en la parte de la elaboración de estos. Veamos en la voz de Cristian cómo aporta Charofil a la sustentabilidad. Que Charofil se preocupa, ha tomado la responsabilidad social de ser sustentable. ¿Qué significa esto? Primero para Charofil y luego para toda la red de clientes, que es muy grande. Claro, mira, tengo dos ejemplos, tres que platicar muy rápidamente. Charofil ahorita está adoptando la idea de esta parte de la sustentabilidad, principalmente con producto y con la planta misma de fabricación, ¿no? Porque Charofil, al ser una empresa sustentable, pues les puedo platicar. Tenemos plantas de producción en Apodaca, en Nuevo León y en Ciudad de México, aquí por el Hospital de la Raza. Y estas plantas de producción ya están alimentadas con sistemas fotovoltaicos, ¿no? ¿Qué es lo del día de hoy? Al final del día procuramos dejar de consumir un poquito lo que nos puede inyectar Comisión Federal y generar nuestra propia energía, ¿no? Para alimentar las máquinas y de ahí pues poder fabricar estos productos. Pues así es, o sea que la sustentabilidad ahora hay que medirla desde la fabricación del producto, buscar que no contaminen.
y veamos, todo esto, hablamos de que lleva energía eléctrica, que llevamos telecomunicaciones, que llevamos telefonía, circuito cerrado de televisión, voz y datos, en fin, una cantidad de señales que podemos distribuir a lo largo y a lo alto de los edificios. Pero todo esto debe de estar regido bajo una norma. Y para que sean productos seguros, para que sean productos adecuados para las instalaciones y que nos garanticen que no vamos a tener problemas a lo largo de la vida útil de estas edificaciones. ¿Y qué certificaciones cuenta Charofil? ¿Cómo nos garantiza, cómo nos asegura la calidad de sus productos y la seguridad de estos? Escuchemos a Cristian que nos platica al respecto. Pero bueno, hay una certificación Roche, ¿no? En la industria. Cuéntanos un poco por qué es esto y por qué es relevante. Yo entiendo que una empresa que se compromete está dispuesta a certificarse. Es correcto, y no solo la ROS, mira, voy a platicar muy rápidamente. ROS cuida principalmente que no se tengan 6 sustancias peligrosas, ¿no? Al ser productos metálicos, lo primero que cuidamos es que no exista el plomo. Plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos, que al final son retardantes y ustedes podrán encontrar en productos tan del día a día como son las orillas de los monitores de las computadoras, de las pantallas. Entonces nos procuramos cuidar eso. Cuidamos también otro tipo de certificaciones como son la DIN E90, son pruebas de fuego a las charolas, aunque son productos metálicos también tienen pruebas de fuego, las certificaciones de ANSE, principalmente aquí en México, certificaciones como son las de la PEM, UL y bueno, otras tantas para cumplir normativas y garantizar la seguridad pues, de estas instalaciones. Bueno, pues podemos concluir que Charofil es una empresa que nos ofrece productos garantizados, certificados y que no nos van a ocasionar problemas en nuestras instalaciones y que además, pues como ya lo mencioné anteriormente, pues nos van a permitir hacer mucho más fácil y más versátiles las instalaciones en las edificaciones. Pero pasemos a nuestro siguiente tema y como lo dije ese día en el programa, tuvimos 2 íconos de la ingeniería electromecánica ingentes de las que podemos aprender y debemos aprender mucho, ya que a lo largo de su carrera son 2 empresarios exitosos que dirigen 2 empresas exitosas. Simple y sencillamente les puedo comentar que entre los 2 han hecho la mayor parte de las torres altas y de los edificios altos de la Ciudad de México y de esas obras icónicas y faraónicas que se han desarrollado últimamente. Se trata del ingeniero Raúl Uribe, director general de Uribe Ingenieros, y de René Vargas, director general de ETRA. Y la verdad, pues nos vinieron a platicar no nomás de las edificaciones, sino de lo que estamos pasando con el medio ambiente y con la problemática que estamos viviendo ahorita en estos momentos con los incendios forestales, con la deforestación, con la utilización y la escasez del agua, que además vemos ahora que se nos está contaminando en la Ciudad de México y pues no le veo yo otra salida más que infiltraciones y contaminación por medio de las fugas que estamos teniendo en las redes hidráulicas, estamos contaminando los mantos freáticos, en fin, pero veamos cómo lo ven estas 2 personalidades de la construcción en México, cómo ven la problemática que estamos teniendo con el medio ambiente. ¿Qué opinas? ¿Cómo vamos? Porque todos le echamos la culpa al gobierno. Bueno, mira, no debemos olvidar que dependemos fundamentalmente de la naturaleza. O sea, hemos tenido problemas de lluvia, honestamente, no solamente en este país. Y seguimos talando los bosques. A eso iba. Sí, sino en muchas partes del mundo. Cuando yo viajo a Valle de Bravo, no dejo de ver camiones y camiones con troncos de árboles de la tala clandestina que existe en esa zona, que tiene excelentes bosques. Pero la tala clandestina
lamentablemente en muchos casos, no puedo decir quién, pero está amparada por las autoridades. Y hay mafias de las que ustedes conocen que controlan esa parte de los bosques. El bosque, por más siembra que se haga de uno por uno, ¿cuánto tardarán en crecer esos árboles nuevos? Para que el ciclo dinámico de la naturaleza se cree, como la termodinámica, aquí es un ciclo dinámico, que el árbol ayuda, el bosque, para generar la zona de humedades, que genere la parte de nubes y se genere posteriormente el ciclo de lluvia. Hemos lamentablemente desforestado este país, pero de una manera exagerada. Bien, aquí está el mensaje y efectivamente parte de la solución del agua la tenemos en los bosques, en la parte de la deforestación. Yo creo que si tenemos que cuidar el agua, tenemos que buscar la forma de recuperar las afluentes de los ríos, la parte de las presas, tener agua para beber, tener agua para la siembra, acumularla en presas, pues una manera de poder lograr tener más agua es volviendo a reforestar, pero efectivamente, como lo dice René, vamos a tardar muchos años en poder recuperarlo, pero tenemos que actuar ahora. Ahora es cuando tenemos que ponernos las pilas y tenemos que evitar la tala inmoderada y tenemos que aplicarnos con la reforestación de los bosques si queremos seguir teniendo agua. Y más adelante vamos a ver la problemática del agua. Pero veamos un tema también muy interesante que se tocó en el programa, que es la demanda de energía eléctrica en las edificaciones. Veamos cómo se consume la energía eléctrica en una torre alta. Platicamos de muchas cosas más en el programa, pero por cuestión de tiempo no va a ser posible atacarlo, pero veamos qué nos platicaron estos dos íconos de la ingeniería electromecánica en cuanto a la demanda de energía eléctrica en una edificación. Respecto a la demanda de energía eléctrica en una edificación, y qué tan importante es pues saberle cómo se comporta el sol. Lo dice Charlie, el más o menos del 100% de una infraestructura eléctrica, el 50% se demanda en equipos de aire acondicionado. Y voy a hablar de la Torre Vancomer nuevamente. La Torre Vancomer, si la miran hacia el sur, tiene una piel que está separada del cristal a 366 metros del cristal a la piel. Esto hace que no tenga una incidencia de sol, una ganancia térmica, un sombreado. Y fíjense que algo bien interesante, crea un venturi, por convección el aire caliente tiende a subir, el aire frío le entra por entre las dos partes y saca el aire caliente. He ahí, mi Charlie, que de 3 chillers, de 3 enfriadores, solamente trabaja uno. Y como eso les pudiera mencionar muchos más. ¿Qué tan importante es tener una buena sinergia la ingeniería con la arquitectura para no sobredimensionar lo que ya hablábamos de infraestructura? Qué interesante, y efectivamente lo que es el modelaje de los edificios. Antes de construir el edificio se ven sometidos precisamente a un giro, a un análisis de cómo va a ser la incidencia de los rayos del sol y cómo podemos nosotros disminuir la carga térmica de estos edificios. Al disminuir la carga térmica de los edificios, consecuentemente vamos a disminuir la demanda de aire acondicionado y, por lo tanto, si el consumo es entre el 50 y el 60% de la energía eléctrica que se demanda en estas edificaciones, pues vamos a atacar precisamente el área de mayor consumo y vamos a atender a lo que en alguna ocasión Raúl nos platicó, a los edificios cero energía, en donde vamos nosotros a generar, por ejemplo, si esta piel que nos habla el ingeniero Raúl Uribe, nosotros la utilizáramos con celdas fotovoltaicas,
para generar electricidad, pues todavía colaboraríamos más precisamente con el consumo del edificio y podríamos aprovechar más la demanda o sea, más la generación que podemos aportar a través del sol. Pero ahora veamos y pasemos un poquito y regresemos al tema del agua. ¿En dónde se ve el agua? ¿En dónde se consume el agua básicamente para la elaboración de productos? Y escuchen los datos tan interesantes que aportó Raúl Uribe en cuanto a los consumos de agua. Escuchemos con atención. Según el INEGI, en México el 76% del agua se utiliza en la agricultura, el 14% en el abastecimiento público, el 5% en plantas termoeléctricas y el 5% en la industria. Para que tengan una idea y ya no sean cheleros y no le entren al vino, se requieren 75 litros de agua para producir 250 mililitros de cerveza. ¿Perdón? ¿Va de nuevo? 75 litros de agua para producir 250 mililitros de cerveza. Mancisidor, se acabaron las cervezas. Ya no hay chelas. No hay. Ahí les va, 200 litros de agua para 250 mililitros de leche. 2.400 litros de agua para una hamburguesa de 150 gramos. 140 litros de agua para 125 mililitros de café. 120 litros de agua para 125 mililitros de vino. 32 litros de agua para generar o para producir 2 microchips. Entonces, ¿tomamos pura agua o qué hacemos? No, pues ya no hay que tomar ni agua, compadre. Mejor, puro tequila. Puro tequila. Quiero destacar el dato alarmante que más del 70% del consumo de agua lo tenemos precisamente en la agricultura. Y sí, efectivamente en las ciudades estamos viviendo escasez, pero esta escasez yo la quisiera trasladar al campo, la quisiera trasladar al producto de alimentos, la quisiera trasladar a la ganadería, en donde estamos muy, muy cercanos de vivir un serio problema. Sabemos que una vaca al día se bebe 100 litros de agua. Si esta vaca no consume los 100 litros de agua al día, pues obviamente la carne que produzca o que va a producir para alimentarnos va a tener problemas. Y Raúl nos dio datos interesantes en cuanto a la producción de cerveza y de vinos y demás. Pero veamos la producción de leguminosas, de cereales, de granos, de verduras, de frutales. Se va a ver muy, muy seriamente afectada y la problemática que vamos a tener en la producción de alimentos va a ser muy seria. En el programa también mencionamos, y lástima que no sacamos clip de esa parte, la afectación que están teniendo las abejas por las ondas electromagnéticas, que es una contaminación que también estamos generando. Y las abejas son responsables de la polinización de las plantas. Entonces, veamos cómo estamos generando. Yo creo que este programa que tuvimos este sábado pasado es un programa que más que de sustentabilidad, es un programa en donde estamos invitados a tomar conciencia de lo que estamos haciendo con el agua y las consecuencias que esto va a tener a muy, muy corto plazo. Señores, llegamos al final de nuestro resumen. La verdad, me quedo con el tema y la concientización que debemos de tomar, en este caso, con el agua y con las abejas. Les agradezco que nos hayan acompañado. Me despido de ustedes, pero no sin antes invitarlos a Expo Eléctrica y Solar. Y recordemos que vamos a tener también a Expo Eléctrica Internacional, que vamos a tener dentro de Expo Eléctrica Internacional el Salón Internacional de Aire Acondicionado y Refrigeración, en donde vamos precisamente a poder platicar de todos estos temas
ya por ahí tenemos un programa con más de 50 conferencias relacionadas con el aire acondicionado y con la sustentabilidad en el Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración. Entonces creo que es un evento que va a generar y a aportar muchísimas ideas, muchísima tecnología en pro del medio ambiente y en pro de la sustentabilidad. También les invito a que nos escuchemos y nos veamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana por Imagen Radio en el 90.5, en el Sky en el 1162, en la televisión a nivel nacional por el canal 3.4 de Excelsior Televisión, en la plataforma digital de Imagen, por TikTok, en Instagram, por YouTube. En fin, hay cantidad de medios por donde nos podemos ver y escucharnos en Mundo Sustentable. También les invito a que nos veamos en el resumen de Mundo Sustentable el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por estos canales, Expo Eléctrica TV y Mundo Sustentable Televisión. Le agradezco a Luis Manuel Hernández, que estuvo en los controles, a Ricardo Parra en la producción, y se despide de ustedes su amigo y servidor, Carlos Mendoza. Cuídense mucho. Adiós. Del 4 al 6 de junio, Expo Eléctrica Internacional, la plataforma donde se conjuntan los eventos más relevantes de la industria eléctrica. Encontrarás la Expo Eléctrica Solar, Expo Eléctrica Automatización y Control, Expo Eléctrica Iluminación, el show de la electromovilidad y el nuevo pabellón internacional del aire acondicionado y refrigeración. Del 4 al 6 de junio, Expo Eléctrica Internacional 2024. Te esperamos en Centro City Banamex.